Buenos días, estimados estudiantes. En la clase de hoy vamos a estudiar lo que son las identidades trigonométricas. Eh, Luego vamos a estudiar las gráficas de las funciones trigonométricas, lo que son las funciones trigonométricas inversas. Vamos a ver algunos ejercicios y en la segunda parte de la clase vamos a estudiar lo que son las funciones sinusoidales y vamos a ver lo que es la resolución de triángulos, es decir, encontrar elementos faltantes en triángulos arbitrarios. Comenzamos. Entonces, la tabla de contenidos del día de hoy nos dice que debemos comenzar por identidades trigonométricas, por lo tanto, es lo que vamos a hacer. Y bueno, en clases pasadas demostramos que se cumplía las siguientes igualdades. Bueno, había una igualdad para el coseno de la suma de ángulos, ¿cierto? Coseno de alfa más beta era, por ejemplo, coseno de alfa, coseno de beta, menos seno de alfa, seno de betas. También existía una igualdad para el coseno de la diferencia de ángulos, para el seno de la suma, para el seno de la diferencia, etc. ¿Sí? Esto es lo que son identidades trigonométricas, es decir, son igualdades que se satisfacen eh, para todo número real en la que están definidas estas funciones trigonométricas que aparecen acá. Entonces, por ejemplo, esta primera que teníamos acá era una identidad trigonométrica que estaba definido para todos los números reales. ¿Sí? Ahora vamos a ver una identidad que se llama la prostaféresis y que nos va a permitir calcular la suma de cosenos de ángulos o la suma de senos de ángulos. Entonces, a partir de estas identidades vamos a derivar otra que se llama prostaféresis, que es muy importante. Entonces, si nosotros sumamos las dos primeras ecuaciones, coseno de alfa más beta y coseno de alfa menos beta, vamos a obtener que coseno de alfa más beta más coseno de alfa menos beta es 2 veces el coseno de alfa por el coseno de beta. Aquí faltó en el apunte coseno de alfa menos beta. Entonces, si nosotros ahora hacemos el cambio de variable alfa más beta igual a x, es decir, a este ángulo alfa más beta le llamamos x y al alfa menos beta, que debería estar acá, le llamamos y, entonces vamos a tener que al lado izquierdo de la igualdad nos va a quedar coseno de x más coseno de y, y al lado derecho, para que todo nos quede en términos de x y de y, vamos a despejar alfa y beta. De esto de acá tendríamos que, resolviendo este sistema de ecuaciones, tendríamos que alfa es igual a x más y partido 2 y beta es x menos y partido 2. Por lo tanto, la identidad trigonométrica que nos va a quedar es coseno de x más coseno de y igual a 2 veces el coseno de x más y sobre 2 por el coseno de x menos y sobre 2. Entonces esta identidad nos va a permitir calcular valores para la suma de dos cosenos. ¿Sí? Teníamos para el coseno de la suma, ahora vamos a tener para la suma de los cosenos. Y también de manera análoga podemos encontrar una para el seno de x más el seno de y, pero solo nos vamos a quedar con esta en esta clase. Bueno, tenemos una para la diferencia, ¿cierto? Una para la suma de senos y para la diferencia de senos. Ahí ustedes las pueden revisar, podrían como ejercicio obtenerlas siguiendo un proceso similar al que seguimos ahí. Ya, entonces, como habíamos dicho, una identidad trigonométrica es una igualdad que involucra funciones trigonométricas y que es válida para todo número real para el cual cada una de las funciones trigonométricas que intervienen están definidas. Por ejemplo, esta que tenemos acá, tangente al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x es igual a tangente cuadrado de x por seno cuadrado de x, es una identidad trigonométrica porque involucra funciones trigonométricas y es una igualdad. ¿Y para qué valores va a estar definida esta identidad? Bueno, para todos aquellos valores en los que todas estas expresiones están definidas. Por ejemplo, habíamos estudiado
que la tangente, al estar definida, tangente de x, al estar definida como un seno partido un coseno, la tangente solo va a estar definida para aquellos valores de x en la cual coseno de x es distinto de 0, porque al ser seno partido en coseno, el denominador no puede ser 0. Por lo tanto, la restricción para esta identidad trigonométrica son todos los x en los reales, tales que x, o sea, coseno de x es distinto de 0. ¿Para qué valores el coseno es distinto de 0? Bueno, si ustedes van a la circunferencia unitaria, ¿sí? Recuerden que en la circunferencia de radio 1, el coseno es la distancia horizontal para cada uno de los puntos en la circunferencia, o sea, en la coordenada x de cada uno de los puntos de la circunferencia. Entonces, ¿para qué valores de ángulo, este es el ángulo, para qué valores de ángulo la coordenada x va a valer 0? Bueno, para pi medios, ¿cierto? Y para 3 pi medios, es decir, para 90 grados y para 270 grados. Y para todas las vueltas sucesivas. Entonces, la restricción para esta función trigonométrica, para tangente, como el coseno tiene que ser distinto de 0, entonces la restricción de esta es que x, es decir, el ángulo, tiene que ser distinto de, bueno, de pi medios, de 3 pi medios, ¿cierto? De 5 pi medios, de 7 pi medios, es decir, tienen que ser distinto de k por pi más pi medios, con k en z. ¿Por qué? Porque si el k vale 0, voy a tener que x va a ser distinto de pi medios. Y ahí voy a tener lista esta restricción. Si el k vale 1, voy a tener 3 pi medios. Si el k vale 2, voy a tener 5 pi medios. Y así sucesivamente. Lo mismo que si k toma valores negativos. Si k vale menos 1, voy a tener menos pi medios. Si k vale menos 2, voy a tener menos 3 pi medios. Y así sucesivamente. Entonces, la restricción para este coseno distinto de 0 es que x tiene que ser distinto de kpi más pi medios con k en los números enteros. Es decir, esta identidad trigonométrica, como el seno está definido para todos los reales y la tangente solo está definida para aquellos números distintos de kpi más pi medios, esta identidad trigonométrica va a estar definida, va a ser cierta solo para aquellos valores en los reales tales que x es distinto de kpi más pi medios, con k en 0. Bien, ahí ustedes hagan la restricción de la otra identidad. Bueno, pero acá tienen una tangente, ¿cierto? De pi medio menos x, entonces ahí tendrían que restringir la tangente de pi medio menos x. Y bueno, tienen una cotangente también, ahí ustedes vean todas las restricciones. Tienen que restringir la cotangente, tienen que restringir la tangente de pi medio menos x y tienen que restringir este denominador de acá. Cotangente de x más coseno de x tiene que ser distinto de 0. Ya, me faltó borrar esto. Entonces, seguimos. Vamos ahora a pasar a lo que son las gráficas de las funciones trigonométricas. Y vamos a estudiar en particular las gráficas de las principales. La gráfica de la función seno de x. Recordamos que la función seno es aquella función que está definida del siguiente modo. Su dominio son todos los números reales, ¿sí? Y su codominio, su recorrido, son todos los números del intervalo menos 1 al 1. ¿Por qué? Porque el coseno y el seno de un valor siempre están entre menos 1 y 1. ¿Sí? Como son funciones definidas en la circunferencia unitaria en un principio, y el seno es la coordenada y en la circunferencia unitaria, entonces el seno siempre va a tomar valores entre el menos 1 y el 1, ¿sí? Tal como se puede apreciar en su gráfico. Entonces, el seno es aquel valor que tiene como dominio los números reales y me arroja un valor entre menos 1 y 1. ¿Y cuál es ese valor? Bueno,
lleva un elemento x en el dominio a un elemento seno de x en el codominio, en el recorrido. Y su gráfica es esta que tenemos acá. Por ejemplo, el seno de pi medios, o el seno de 90, va a valer 1, tal como se aprecia acá. Por su parte, el coseno, ¿qué detalle me faltó observar del seno? ¿Cómo voy a identificar la gráfica del seno para distinguirla de la gráfica del coseno, por ejemplo? El seno es una función que pasa por el origen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el seno de 0 es 0 y por lo tanto el 0,0, que es el origen, está en la gráfica de la función. ¿Sí? Por lo tanto, el seno siempre parte en el origen. Cosa distinta ocurre con el coseno. También es una función que va desde los reales hacia el menos 1, 1, pero ¿en qué se diferencia del seno? Bueno, que son funciones definidas de distinta manera. La relación ahora es y igual coseno de x, y si yo le introduzco un valor x, un ángulo, me arroja el coseno de ese ángulo. Y no pasa por el origen, porque el coseno de 0 es 1, ¿sí? No es 0. Entonces, esta gráfica parte en el 0,1 y de ahí empieza a expandirse hacia los lados. Entonces, diferencia entre el seno y el coseno gráficamente: el seno pasa por el origen, el coseno parte en el 0,1. Pasa por el 0,1. La tangente. La tangente es una función que se define desde los reales sin aquellos valores en los reales que son de la forma pi medios más un número entero por pi, tal como habíamos visto, porque ahí la tangente no estaba definida, hacia los reales. Entonces, es una función cuyo dominio son todos los valores distintos de pi medios más n pi con n en z, y su recorrido son todos los números reales. Y lleva un elemento x en la tangente de x. Su gráfica es una cosa como esta. ¿Sí? En cada uno de esos valores para los cuales no está definida, la tangente tiene una asíntota, porque cada vez que yo me acerco a estos valores, significa que como la tangente es seno partido en coseno, tangente recordamos que es seno partido en coseno, cada vez que yo me acerque a un valor de esta forma, el coseno va a estar tendiendo a 0, ¿sí? Se va a estar haciendo 0, se va a estar acercando a 0, por lo tanto esta fracción va a estar creciendo, ¿sí? Entonces a medida que yo me acerco al 0, la tangente va a crecer indefinidamente, y eso va a ocurrir en cada una de estas asíntotas que yo tengo acá. Ya. También está la cotangente, que es similar a la tangente, pero en la otra dirección. La cotangente está restringida a los valores de la forma npi con n en z, y toma un ángulo en el dominio r menos npi con n en z, y devuelve la cotangente, ¿sí? Que es un valor que está en todo r. Bueno, así tenemos la cosecante, ¿cierto? Ahí ustedes pueden después revisar las gráficas, cada una con su propia restricción, ¿cierto? Recuerden que para restringir estas funciones, como la cosecante se define como 1 partido en seno, tengo que asegurarme de que el seno sea distinto de 0, y voy a obtener este conjunto restricción. Su gráfica me va a quedar de este modo. La secante también es parecida a la cosecante, pero si se fijan van alternando están desplazadas, ¿sí? Es una función que está desplazada en pi medio respecto a la otra, ¿sí? ¿Por qué creen que la secante y la cosecante están desplazadas en pi medio? Esa es una pregunta interesante. La voy a dejar planteada, no la voy a responder. Pero como hint para responder eso, recuerden que piensen en cómo están desplazadas el seno y el coseno.
Ya. ¿Qué es lo que podemos deducir de la gráfica de estas funciones? Vamos a estudiarla, por ejemplo, en el seno. ¿Estas funciones serán biyectivas? ¿Cómo es la gráfica de una función biyectiva, jóvenes? Bueno, les recuerdo que la gráfica o una función biyectiva es una función definida que al estar definida es una función 1 a 1. ¿Qué quiere decir eso? Que a cada elemento en el dominio le corresponde un único elemento en el conjunto de llegada y viceversa. Por lo tanto, el seno podría ser una función inyectiva si está definida en todos los reales, y la respuesta es no, tal como se puede apreciar en su gráfica, porque recuerden que cuando una función es inyectiva, a imágenes iguales, entonces preimágenes iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que si el seno de x es igual al seno de y, entonces x tiene que ser igual a y. Pero, como podemos aquí ver en la gráfica, a ver, tomemos dos valores para los cuales el seno es igual. Por ejemplo, acá el seno de este valor vale 1 y acá el seno de este valor también vale 1. Entonces, tengo que estas imágenes son iguales. ¿Pero qué ocurre con las preimágenes? ¿Son iguales? No, ¿cierto? Entonces, esta función no es inyectiva. Entonces, para que mi función trigonométrica sea inyectiva, lo que yo voy a hacer es restringirla a un intervalo más pequeño, a un subconjunto de los números reales, que se va a llamar la restricción de mi función, de modo que en ese intervalo sí sea biyectiva, sí sea inyectiva. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a restringir estas funciones? Bueno, el seno la vamos a restringir al intervalo menos pi medios hasta el pi medio. Y en este intervalo la función sí va a ser inyectiva. Porque si se fijan, acá es estrictamente creciente en este intervalo. Entonces ya habíamos visto que una función que es estrictamente creciente siempre es inyectiva. Podríamos haberla definido en cualquier intervalo en el que la función fuera estrictamente creciente o estrictamente decreciente, es decir, en el que una función fuera monótona. Por ejemplo, podríamos haberla definido también en el intervalo menos 3 pi medios hasta el menos pi medio, y también hubiera sido inyectiva, pero por conveniencia, como siempre, como en general estamos trabajando en ángulos que van desde el 0 al 90 o desde el 0 a menos 90, ¿cierto? Vamos a definir la función seno en este intervalo. El coseno, por su parte, lo vamos a definir en el intervalo 0 a pi. ¿Sí se fijan? Entonces estas funciones en este intervalo sí son inyectivas y por lo tanto van a ser biyectivas porque el codominio es igual al recorrido de la función. Entonces, ¿qué nos va a permitir definir estas funciones de modo que sean inyectivas y biyectivas en realidad? Bueno, nos va a permitir definir las funciones trigonométricas inversas. ¿Y qué son las funciones trigonométricas inversas? Lo vamos a ver, pero vamos a tener una función trigonométrica inversa del seno, que vamos a denotar seno a la menos 1 o arcoseno. Vamos a tener una inversa para el coseno, que vamos a denotar coseno a la menos 1 o bien arcocoseno, perdón. Y vamos a tener una inversa para la tangente, que vamos a llamar arcotangente. ¿Y por qué se llaman arco la función? Bueno, porque así como el seno tomaba un ángulo o un arco y arrojaba el valor del lado del triángulo, si lo viéramos en trigonometría, acá lo que van a hacer estas funciones inversas es tomar un número real, que puede ser cualquier número real para el cual la función está definida, y nos va a arrojar el ángulo o el arco, ¿sí? Nos va a devolver el arco, porque hace todo lo contrario a la función seno o a la función coseno. Entonces, el dominio de estas funciones
va a ser el recorrido, por ejemplo, el dominio del arcoseno va a ser el recorrido del seno, es decir, menos 1, 1, y el recorrido va a ser el dominio del seno, para el cual es biyectiva, que habíamos dicho que iba a ser menos pi medio al pi medio. Entonces, fíjense, toma un número entre el menos 1 y 1 y nos arroja un ángulo entre menos pi medios y pi medios. El arcoseno toma un número entre menos 1 y 1 y nos arroja un ángulo entre 0 y pi. Lo mismo el arco tangente, toma un número real, cualquiera, y nos va a arrojar un ángulo entre menos pi medio y pi medio, sin incluir esos valores. Entonces, vamos a tener la siguiente observación. Así como el logaritmo y la exponencial eran funciones inversas, ¿por qué eran funciones inversas? O ¿cómo yo podía mostrar que eran funciones inversas? Recuerden que el logaritmo en base b de una a es igual a x, si solo si b elevado a x es igual a a. Entonces decíamos que el logaritmo y la exponencial eran funciones inversas porque podían relacionarse de esta manera. Similarmente, el arcoseno, al ser la función inversa del seno, va a manifestarse de la siguiente manera, va a cumplir lo siguiente. El arcoseno de x es igual a y, si y solo si x es igual al seno de y. ¿Por qué va a ocurrir esto? Porque el seno, el arcoseno es la función inversa del seno. Entonces, si yo aquí aplico arcoseno a ambos lados, me va a quedar que arcoseno de x es igual a arcoseno del seno, ¿sí? Pero arcoseno del seno, al ser funciones inversas, me da la identidad, o sea, me va a quedar el y. Entonces, esto nos va a permitir hacer lo siguiente. Bueno, nos va a permitir derivar otra identidad trigonométrica, que es esta de acá. El seno del arcoseno de x siempre va a ser igual a x para todo x entre menos 1 y 1. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué x está entre menos 1 y 1? Bueno, porque ese es el dominio de la función arcoseno. Entonces, para que esto esté bien definido, esto tiene que estar entre menos 1 y 1. Entonces, el seno del arcoseno siempre va a ser igual a x, porque son funciones inversas para todo x en este valor, en este intervalo. Y, similarmente, el arcoseno del seno va a ser igual a x, porque también son funciones inversas, pero para todo x entre menos pi medios y pi medios. ¿Por qué? Porque para este dominio, seno de x está bien definida de modo que sea biyectiva. Bien. También, por un argumento similar, el coseno evaluado en el arcoseno de x va a ser igual a x y el arcoseno del coseno va a ser igual a x. Lo mismo va a ocurrir con la tangente de la arcotangente y la arcotangente de la tangente. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a... Ya, jóvenes, vamos a demostrar esta identidad llamada fórmulas del ángulo medio. Vamos a demostrar la primera de las identidades. Entonces, lo que queremos demostrar es que el seno al cuadrado de alfa partido en 2, el seno cuadrado de alfa partido en 2 es igual a ¿qué? Es igual a 1 menos coseno de alfa partido en 2. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer?
Para demostrar una identidad trigonométrica, yo lo que voy a hacer es comenzar a elegir uno de los lados de la igualdad para comenzar a desarrollar y mediante operaciones válidas e identidades que yo ya he demostrado, poder llegar al otro lado de la igualdad. Entonces, lo que voy a hacer yo acá es elegir el lado izquierdo de la igualdad. ¿Y por qué voy a elegir el lado izquierdo de la igualdad? Porque yo ya conozco identidades para el seno cuadrado, ¿sí? Pero no conozco identidades para 1 menos coseno partido 2, pero sí para el seno cuadrado. ¿Por qué? Porque el seno, yo sé que el seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado más, me quedó horrible, más el coseno al cuadrado de un ángulo es igual a 1. ¿Sí? Esa es la identidad trigonométrica fundamental. Por lo tanto, ¿qué va a ser seno cuadrado? Seno al cuadrado de x es igual a 1 menos coseno al cuadrado de x, ¿cierto? Pero yo también sé que el coseno de 2 alfa o de 2x es igual a ¿qué? Es igual al coseno cuadrado de x menos el seno cuadrado de x. Por lo tanto, el coseno de 2x, ¿a qué va a ser igual? Si yo reemplazo acá el seno cuadrado, va a ser igual a lo siguiente. Coseno de 2x, entonces si yo reemplazo el seno cuadrado por 1 menos coseno cuadrado de x, me va a quedar que es igual a 2 coseno cuadrado de x menos 1. Y esto es idéntico a decir 1 menos 2 seno cuadrado de x. ¿Cómo yo puedo llegar a esto? Reemplazando el coseno cuadrado por 1 menos seno cuadrado. Entonces también es lo mismo que esto. De acá entonces voy a sacar lo siguiente. Voy a borrar esto que ya tengo acá. Y como el coseno de 2 veces el ángulo es igual a 1 menos 2 seno cuadrado del ángulo, lo que voy a tener acá es que si despejo seno cuadrado, como coseno de 2x es 1 menos 2 seno cuadrado de x, entonces voy a tener que 2 seno cuadrado de x, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 1 menos coseno de x. ¿Sí? ¿Por qué va a ser esto? Porque yo muevo el 2 seno cuadrado al lado izquierdo y el coseno de 2x al lado derecho. Aquí no es coseno de x, es coseno de 2x. Por lo tanto, ¿qué es el seno cuadrado de un ángulo? Seno cuadrado de x va a ser lo que tengo al lado derecho, 1 menos coseno, 1 menos coseno de 2x dividido en 2. ¿Sí? Por lo tanto, si esto es 1 menos coseno de 2x dividido en 2, entonces ya tengo casi mi identidad trigonométrica probada. ¿Por qué? Porque basta que yo ahora haga un cambio de variable y diga, bueno, voy a escribir el x de otra manera. ¿Sí? X puede ser cualquier número real, entonces voy a decir, ya, el x va a ser ahora un alfa partido en 2. Entonces, ¿qué es lo que voy a obtener? Que el seno cuadrado, ay,
está, ahí está quedando muy feo. El seno cuadrado de, ahora x vale alfa medios, de alfa partido en 2 es igual a ¿qué? A 1 menos coseno de 2 veces alfa partido 2. 2 por alfa partido 2 me da alfa dividido en 2. Y así entonces he demostrado que el seno cuadrado de alfa medios es igual a 1 menos coseno de alfa partido en 2. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo siempre? Elegir un lado de la igualdad, para la cual ojalá yo ya conozca identidades trigonométricas, y transformarlo en lo que está al otro lado, haciendo operaciones válidas y utilizando identidades trigonométricas ya existentes. Aquí se me fue la pantalla. Aquí. Ya. Entonces así hemos demostrado la primera. La segunda se demuestra de una manera análoga, y la tercera, como ya vamos a ver, como ya vamos a saber qué es lo que es seno cuadrado de alfa medio y coseno cuadrado de alfa medio, vamos a poder definir la tangente de alfa medio, ¿sí? Porque la tangente de alfa medio es seno cuadrado de alfa medio dividido en coseno cuadrado de alfa medio. Eso es lo que es la tangente al cuadrado. Ya, estas identidades también elijo un lado, desarrollo y llevo al otro, y voy a poder demostrar. Ya, vamos al ejercicio 5. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Si la tangente de x medios es igual a 1 medio, entonces calcule el seno de x. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer esto, chicos? Entonces, vamos a la pizarra. Voy a borrar esto. Y nos están diciendo que la tangente de x medios es igual a 1 medio. O sea, tangente del ángulo x medios es igual a 1 medio. Y aquí tenemos dos opciones. Podemos tomar esto como una identidad trigonométrica, es decir, tomar la tangente de x medio, usar el hecho de que vale 1 medio, y a partir de identidades trigonométricas ir transformando la tangente de x medio en expresiones más simples, de modo que podamos despejar el seno de x. O bien, utilizar como ayuda un triángulo rectángulo. Recordamos que la tangente, el seno y el coseno se definen en triángulos rectángulos. Por lo tanto, lo que yo puedo hacer acá es dibujo un triángulo rectángulo. Ya, ahí me quedó un triángulo muy parecido a un triángulo rectángulo, cuyo ángulo recto es este. Entonces, voy a definir uno de los ángulos restantes como el ángulo que tengo dentro de mi tangente. Entonces, este va a ser el ángulo x medio. Aquí le voy a poner otro color mejor. Este va a ser x medios. X dividido en 2. Ya. Entonces, ¿cuál es el dato que me dan en el ejercicio? Que la tangente de x medios es igual a 1 medio, y me piden calcular el valor de seno de x. Este es mi objetivo, seno de x. ¿Sí? Entonces, si yo sé que la tangente de x medio es igual a 1 medio, entonces en este triángulo rectángulo que yo he dibujado, voy a saber que mi cateto opuesto partido el cateto adyacente, porque así se define la tangente, entonces, es igual a 1 partido en 2. Entonces, sin pérdida de generalidad, yo puedo decir que mi cateto opuesto vale 1 y mi cateto adyacente vale 2, porque así, en este triángulo, la tangente de x medio, fíjense, ¿qué sería? Tangente de x medio
sería cateto opuesto al ángulo x medio, que es 1, dividido cateto adyacente, que es 2. Y ahí voy a tener esto mismo que me estaban planteando. Entonces, en este triángulo esto está bien. Ahora, lo que me va a permitir hacer esto es calcular el seno de x medio. ¿Por qué me va a permitir calcular el seno de x medio? Porque, mediante el teorema de Pitágoras, como ya tengo el valor de dos catetos, puedo calcular el valor de la hipotenusa. Porque si esta hipotenusa es h, entonces se va a cumplir por teorema de Pitágoras que h al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Entonces va a ser 2 al cuadrado, primer cateto, más el segundo cateto, que es 1 al cuadrado. Por lo tanto, acá yo tengo que mi hipotenusa al cuadrado va a valer 4 más 1, 5. Por lo tanto, como h es el valor de la hipotenusa, que es una distancia, solo me voy a quedar con la positiva. Por lo tanto, si yo aplico la raíz cuadrada, voy a tener que h es la raíz de 5. Así entonces, yo tengo que este cateto, o sea, perdón, la hipotenusa de este triángulo va a valer raíz de 5. Perfecto. Y ahora que ya tengo el triángulo completo, voy a poder calcular cualquier razón trigonométrica que me pidan en este triángulo. En particular, voy a poder calcular el seno de x medio. ¿Por qué? Porque ¿cuánto sería el seno de x medios? El seno de x medios es igual ¿a qué? Al cateto opuesto a x medio, que sería 1, dividido en raíz de 5, que es la hipotenusa. Cateto opuesto partido hipotenusa es 1 partido en raíz de 5. Racionalizando acá, tendría que esto es raíz de 5 dividido por 5. Perfecto. Y fíjense lo que vamos a hacer ahora, jóvenes. Yo quiero calcular el seno de x, ¿sí? Pero conozco el seno de x medios. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer acá para, a partir del x medio, obtener x? Porque yo quiero que acá adentro me quede x. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Para pasar de x medios a x, tengo que multiplicar por 2. ¿Sí? Entonces, voy a utilizar el seno del ángulo doble. ¿Qué me dice el seno del ángulo doble? El seno de 2 alfa, ya habíamos demostrado que es 2 veces el seno de alfa por el coseno de alfa. Aquí es alfa por el coseno de alfa. Entonces, fíjense el truquito que vamos a hacer acá. ¿Qué pasa si ahora alfa vale x medios? ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar seno de 2 por x medios, que es justo lo que yo quería. ¿A qué va a ser igual? Seno del doble de x medio va a ser 2 veces el seno de x medios por el coseno de x medios. ¿Sí? Pero fíjense, al lado izquierdo de esta igualdad, tengo seno de 2 por x medio, eso es seno de x, ¿sí? Entonces, antes de borrar acá, lo que voy a hacer es guardar estos datos que tengo acá. Ya habíamos encontrado que el seno de x medios era raíz de 5 partido 5, por lo tanto esto ya lo conozco. Entonces lo voy a anotar por acá, seno de x medios, seno de x medios es igual a raíz de 5 partido en 5. ¿Y qué es lo que me falta acá? El coseno de x medio, pero también lo puedo obtener a partir de este triángulo, ¿sí?
Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ya tengo que el seno de x medio es raíz de 5 partido 5. Y fíjense lo que me va a quedar acá. Al lado izquierdo, seno de 2 por x medio es seno de x, que es justo lo que yo quiero calcular. Y eso, ¿qué me dice que es igual? Es 2 veces el seno de x medio, 2 por el seno de x medio, dividido el coseno de x medio. Coseno de x medio. Por lo tanto, me falta por averiguar el coseno de x medio, porque yo ya conozco seno de x medio, entonces eso lo saco del triángulo. ¿Qué sería el coseno de x medios? El coseno de x medio, coseno es cateto adyacente dividido la hipotenusa. Cateto adyacente vale 2, hipotenusa vale raíz de 5. Por lo tanto, bueno, eso es lo mismo que 2 raíz de 5 partido 5, pero eso lo podemos hacer acá al final al reemplazar. Entonces, el seno de x, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 2 veces el seno de x medio, pero el seno de x medio es raíz de 5 partido 5, o sea, lo voy a reemplazar. Raíz de 5 partido 5. Y el coseno de x medio yo había encontrado que es 2 partido en raíz de 5, entonces también lo reemplazo. Por lo tanto, el seno de x, ¿qué va a ser igual? Bueno, raíz de 5 se me va a ir con este raíz de 5 y me va a quedar 2 por 2, 4, dividido en 5. O sea, el seno de x es 4 quintos. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Conocíamos la tangente de x medio y a partir de eso completamos el triángulo rectángulo para el ángulo x medio. Eso nos permitió calcular todas las razones trigonométricas, pero para el ángulo x medios. Luego de eso, como nos pedían el seno de x, usamos una identidad trigonométrica para escribir el seno de x en función del ángulo conocido, de x medio. Y así obtuvimos que el seno de x era 4 quintos. Y así en general podemos proceder para todos estos ejercicios. Ya, aquí volví a la pantalla. Entonces, este ejercicio 5 ya está listo. Bueno, como tarea para ustedes les queda comprobar que estas expresiones que hay acá no dependen del valor de alfa, es decir, van a llegar a algo que es constante, que no depende de alfa. Y en el 7, calcular el valor de esta expresión. Si se fijan, acá aparece seno de x más pi, conocemos una identidad para la suma de ángulos. Acá está coseno de 3pi menos x, conocemos una identidad para el coseno de la diferencia, ¿cierto? Entonces, todas esas identidades conocidas que ustedes tienen las pueden utilizar para ir simplificando esta expresión. Vamos a pasar ahora a la segunda parte de la clase. ¿Sí? Antes de pasar a la segunda parte de la clase, chicos, un ejercicio que quería realizar con ustedes es este de acá. Nos dicen calcular esto de acá, seno de arcoseno de x o tangente del arcoseno de x. Nosotros habíamos visto que el seno evaluado en el arcoseno, como eran funciones inversas, me daba la identidad, o sea, me daba x, ¿sí? Y análogamente, el coseno del arcoseno, al ser funciones inversas, también me daba x, o bien arcoseno del coseno me daba x. Por lo tanto, estas funciones coseno y arcocoseno se simplifican o se eliminan, ¿cierto? Porque son una a la inversa de la otra. Y similarmente, el seno con el arcoseno también son inversas, por lo tanto, al componerlas, me da la identidad. Pero acá aparece compuesta el seno con el arco coseno. Y el seno con el arco coseno no son funciones inversas, ¿sí? Porque el seno es inversa con el arcoseno, no con el arco coseno. Por lo tanto, lo que voy a hacer yo acá
es proceder de la siguiente manera. Síganme a la pizarra. Déjenme borrar acá. Borrar. Ya. Nos están pidiendo que entonces encontremos el seno, aquí, que es igual el seno del arcoseno de, perdón, el seno del arco coseno de X. Estos son ejercicios clásicos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo aquí tengo que hacer lo siguiente. Como el seno es función inversa de la función arcoseno, ¿sí? No del arco coseno, lo que yo voy a tratar de obtener acá, adentro, es un arcoseno a partir de este arco coseno que yo tengo acá. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, de la siguiente manera. Voy a hacer acá un pequeño cambio de variable. Voy a decir que todo lo que está dentro del seno, le voy a llamar i, y voy a decir que i entonces va a ser igual a arco coseno de x. ¿Sí? Esta va a ser mi manera de comenzar. Todo lo que está dentro va a ser igual a i. Entonces, por definición de arco coseno, ¿cuál era la definición del arco coseno? Me decía que un valor i es igual al arco coseno de x, si y solo si el coseno de i es igual a x. ¿Sí? Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es, yo acá tengo arco coseno de x, y la idea es llevar esto a un arcoseno. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es transformar este coseno mediante alguna identidad trigonométrica en el seno de i. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer esto? Aquí tengo dos opciones. Puedo utilizar una identidad trigonométrica, por ejemplo, yo sé que coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1, por lo tanto de ahí yo podría sacar algo. O bien, en este caso también es válido que hagamos lo siguiente, completar el triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque el coseno de i, o sea mi ángulo i, es el cateto adyacente dividido en la hipotenusa. Por lo tanto, tengo que el coseno de i es igual a x, que es lo mismo que x partido 1, y puedo decir que el cateto adyacente vale x y la hipotenusa vale 1. Por lo tanto, por teorema de Pitágoras, el cateto opuesto va a valer raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Sí? Luego de eso, puedo calcular el seno de i y voy a haber logrado mi cometido. ¿Sí? El otro camino es hacer el siguiente, usar una identidad trigonométrica. ¿Sí? Yo les recomiendo el que a ustedes se les haga más simple de entender. Bueno, acá vamos a terminar lo que habíamos empezado. Entonces, si el coseno de i es x partido 1, el seno de i, una vez que yo he completado el triángulo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser igual, el seno es cateto opuesto partido hipotenusa, o sea, va a ser igual a la raíz de 1 menos x cuadrado dividido en 1, ¿sí? Dividido en 1, o sea, esto de acá. Raíz de 1 menos x cuadrado dividido en 1 es raíz de 1 menos x cuadrado. Por lo tanto, acá yo he encontrado qué es lo que es el seno. Otra manera de llegar a esta expresión, usando identidad trigonométrica, porque yo sé que el coseno cuadrado de i más el seno cuadrado de i, seno cuadrado de i es igual a 1, ¿sí? Pero el coseno de i es x, ¿sí? X partido 1, que es lo mismo que x. Por lo tanto, si yo reemplazo acá, coseno cuadrado sería x cuadrado. Entonces tendría que x cuadrado más el seno cuadrado de i es igual a 1, y si despejo, voy a tener que el seno cuadrado
seno cuadrado de i es igual a 1 menos x cuadrado. Por lo tanto, el seno de i, perdón, va a ser la raíz de 1 menos x cuadrado, tal como había encontrado completando el triángulo. ¿Se fijan que todo esto tiene un sentido? ¿Y para qué estoy haciendo esto? Se preguntarán ustedes. Bueno, porque si yo sé que el seno de i es igual a esta expresión, entonces por definición el arcoseno va a ser lo siguiente. Si yo aplico la función arcoseno a ambos lados de esta igualdad, como es una función inyectiva, ¿sí? Voy a tener que, si la aplico a ambos lados, se va a seguir cumpliendo la igualdad. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener acá? Arcoseno del seno es igual a arcoseno de raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Sí? Y esto tiene un sentido. ¿Por qué? El arcoseno evaluado en el seno o compuesto con el seno se cancela y me da la identidad. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Arcoseno del seno de i es igual a i y por lo tanto el i es igual al arcoseno de la raíz de 1 menos x cuadrado. Bien. Entonces, todo este trabajo que yo hice era para transformar el i igual al arcoseno que yo tenía al principio en un arcoseno. ¿Sí? Yo tenía un arco coseno acá adentro y llevé este arco coseno mediante todo este trabajo a un arcoseno. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo concluir desde acá? Fíjense que al principio yo había dicho que el i es igual a arco coseno. Pero ahora, mediante todo este trabajo, dije que encontré que el i es el arcoseno de la raíz de 1 menos x cuadrado. Entonces, se cumple la siguiente igualdad. Arco coseno de x es lo mismo que el arcoseno, arcsen, o la función inversa del seno, pero en raíz de 1 menos x cuadrado. Y ahora sí, ¿para qué me va a servir esto? Porque yo no sabía calcular el seno del arco coseno, pero sí sé calcular el seno del arco seno. Entonces, como esto, arco coseno de x, es igual al arco seno de raíz de 1 menos x cuadrado, yo puedo perfectamente reemplazar esto acá y obtener el valor. ¿Cómo lo voy a hacer entonces? Voy a reemplazar esto por esto, entonces me va a quedar que mi expresión original, que era el seno del arco coseno, ahora va a ser el seno del arco seno de la raíz de 1 menos x cuadrado. Por lo tanto, ¿a qué va a ser igual esta expresión de acá? El seno se me cancela con el arcoseno porque son funciones inversas, por lo tanto al componerlas me da la identidad y me sobrevive el argumento. O sea, esta expresión de acá es raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Sí? Y así entonces he encontrado que el seno del arco coseno es igual a la raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Sí? Interesante, ¿no? Ya, entonces, para calcular, se me fue la pantalla de nuevo. Para calcular la tangente del arco coseno, lo que ustedes van a hacer es hacer un procedimiento similar, pero el arco coseno lo tienen que transformar en una arco tangente para poder cancelarla con esta y poder calcular el valor.
Lo mismo acá. Bueno, en este caso, cuando ya tengo un número definido, arco tangente de 2/3, la idea es que yo puedo calcular muchas veces el valor de este ángulo, ¿cierto? Y voy a tener que arco tangente de 2/3 es un valor definido y luego calculo la secante de ese valor. Si no, nuevamente completo el triángulo, ¿sí? O encuentro una identidad para la secante del arco tangente y la evalúo en 2/3. Ya, vamos ahora a pasar a la segunda parte de la clase. En la segunda parte de la clase, lo que vamos a estudiar son las funciones sinusoidales y la resolución de triángulos mediante el teorema del seno y del coseno. Entonces, vamos a comenzar por funciones sinusoidales. ¿Qué es una función sinusoidal? Una función sinusoidal son aquellas cuyas gráficas tienen la forma de las gráficas de las funciones seno o coseno. Si me acompañan al GeoGebra, y acá, ¿cuál era la gráfica de la función seno? Seno de x su gráfica es esa función que está ahí. ¿Y cuál será la gráfica ahora para el coseno de x? Bueno, la vamos a ver. La gráfica del coseno de x es esa que está ahí en rojo. Entonces, ¿qué son las funciones sinusoidales? Son funciones cuyas gráficas son similares a las funciones seno y coseno. Es decir, también son como estas olitas que yo tengo acá, estas ondas. Solo que van a tener diferentes características, pero en principio van a ser la misma. Ahora volvamos. Vamos a volver acá. No, era a la otra. Ahí sí. Entonces, funciones sinusoidales son aquellas cuyas gráficas tienen la forma de las gráficas o son parecidas a las funciones seno o coseno. Otra definición, una función real, es decir, cuyo dominio es R y su recorrido es R, va de R en R, una función periódica de periodo P, si tiene un valor máximo M y un valor mínimo M, vamos a llamar amplitud de esa función al valor M mayúscula menos M partido en 2. Es decir, si yo tengo una función periódica de periodo P, que tiene un valor máximo y un valor mínimo, la amplitud va a ser el máximo menos el mínimo partido en 2. Por ejemplo, el seno y el coseno son funciones periódicas. ¿Por qué son funciones periódicas? Porque la gráfica de sus funciones, no es porque la gráfica de sus funciones, es una consecuencia, pero si ustedes a un punto de la función, en el dominio de la función, la trasladan en el periodo, van a obtener el mismo valor de la imagen. Por ejemplo, si yo este punto que tengo acá, voy a buscar lo traslado en 2pi, que es el periodo de esta función, su imagen va a ser exactamente la misma. Y si yo lo vuelvo a trasladar en 2pi, su imagen va a volver a ser la misma. Lo mismo va a ocurrir si yo lo hago con cualquier punto del dominio. Si yo la traslado en 2pi, su imagen va a volver a ser la misma. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es una función periódica? Porque cada cierta distancia, que coincide justo con el periodo, las preimágenes van a tener la misma imagen. Gráficamente, entonces, esto se manifiesta en que la gráfica de la función se va repitiendo a medida que voy completando el periodo. Entonces, en el coseno, que es la función roja, tiene periodo 2pi. Entonces, esta parte de la función se va a repetir hasta el periodo de nuevo. Después se va a volver a repetir, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Entonces, ¿cuál es el valor de la amplitud del seno y el coseno? Bueno, el seno y el coseno, como vimos acá, tienen valor máximo 1, ¿sí? Ese es el máximo de la función, y valor mínimo menos 1. Por lo tanto, el
la amplitud de esta función va a ser, bueno, el valor máximo, que es 1, menos el menos 1 partido en 2, es decir, 1. Y si se fijan acá, en la gráfica, ¿cuál será la amplitud? Vamos a ver acá. La amplitud es justamente esto de acá, esta distancia 1. ¿Sí? Entonces, volvemos acá, ya. Otra función. Por ejemplo, la función menos 3 seno de x más 5. Vamos a graficar. La función menos 3 seno de x más 5 es esta función que está acá en azul. Vamos a ocultar la otra. Esa es la función menos 3 seno de x más 5. Entonces, ¿qué vamos a entender por amplitud de esta función? Como la diferencia entre el máximo y el mínimo partido en 2. En este caso, ¿cuál es la distancia que hay desde el mínimo al máximo? Son 6 unidades, va desde el 2 hasta el 8. Entonces, su amplitud va a ser la mitad de eso. La mitad de 6, que es 3. Entonces, la amplitud de la función es la mitad de la distancia que hay desde el máximo al mínimo. Y aquí lo corroboramos. El máximo es 8, el mínimo es 2. 8 menos 2 partido en 2 me da 3. Teorema. Las funciones seno de bx y coseno de bx, con b cualquier número real, son funciones sinusoidales de periodo 2pi partido el valor absoluto de b. ¿Cómo es la demostración de esto? Bueno, vamos a suponer que el periodo de una de estas funciones, por ejemplo la f, es p. Entonces, por definición de periodo, para todo elemento en el dominio de la función, en este caso el dominio del seno son todos los números reales, para todo elemento en el dominio se va a cumplir que la imagen de ese elemento trasladada a p unidades, es decir, seno de b por x más p, la función evaluada en x más p, es igual a la función evaluada en x, ¿sí? Es decir, seno de bx. Por lo tanto, ¿qué es esto que yo tengo acá? Seno de b por x más p. Aquí tengo el seno del producto de dos ángulos, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer entonces? Va a ser el seno de bx por el coseno de bp. ¿Sí? Si aquí yo desarrollo, aquí hay un paso omitido. Seno de b por x más p me va a quedar seno de bx por distributividad, me va a quedar seno de bx más bp, ¿sí? Dentro del seno. Entonces, aquí lo que voy a tener es el seno de una suma de dos ángulos, que son bx y bp. Así, entonces voy a poder aplicar la identidad de la suma de ángulos. Me va a quedar que esto es seno de bx por el coseno de bp más coseno de bx por el seno de bp. Y eso es igual al seno de bx. Resolviendo esta ecuación trigonométrica, lo que yo voy a tener es que esto va a ser igual solo cuando el coseno de bp valga 1 y el seno de bp valga 0. Es decir, cuando bp sea 2pi, si es que b es mayor que 0, o menos 2pi si es que b es menor que 0. Y eso, por definición, es la función valor absoluto de b por qué, por p. ¿Sí? Esto que yo tengo acá es, por definición, valor absoluto de b multiplicado por p igual 2pi. ¿Sí? Por lo tanto, el periodo P va a ser 2pi partido el valor absoluto de B. Vamos a
verlos gráficamente en el GeoGebra. Voy a cerrar acá. Ah, ya. Vamos a ir al GeoGebra. Ya, voy a cerrar esto y voy a escribir acá la función. Primero voy a crear un deslizador y le voy a poner B mayúscula y eso lo voy a poner desde, bueno, desde el -5 al 5. Ya, aquí tengo B. Voy a ocultar todos estos puntitos. Ya, y voy a ver qué es la gráfica de la función seno de B por X. ¿Sí? Ya, entonces, si B, el parámetro B vale 1, voy a tener el seno de X, el de toda la vida, cuyo periodo es 2pi, porque cada 2pi se vuelve a repetir la gráfica. Pero ¿qué pasa ahora si el B vale 2? Voy a tener el seno de 2x. ¿Y qué ocurrió con mi función? Ahora el periodo ya no va a ser 2pi, va a ser pi nomás. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a ver mejor? Voy a cambiar acá la escala del eje. Ah, es propiedades. Voy a propiedades y el eje X. mm, entonces voy a ir a eje X y voy a hacer que ahora me muestre cada pi medios. ¿Sí? Y ahí sí tengo la gráfica ahí. Entonces, ¿cuál va a ser el periodo de mi función trigonométrica ahora? Cuando el b valía 1, tenía la función seno de x, cuyo periodo era donde empezaba hasta donde terminaba y se volvía a repetir, 2pi, ¿sí? Porque después, hasta 4pi, tengo de nuevo lo mismo. Pero, ¿qué pasa si ahora el b vale 2? Como el periodo de la función es 2pi partido el valor de b, entonces el periodo ahora de esta función va a ser 2pi partido en 2, es decir, pi. ¿Sí? Por lo tanto, fíjense, ahora la función se va a repetir cada pi. Lo mismo va a ocurrir si yo aumento ahora a 3 o a 4. Vamos a aumentarlo a 4. Ahora el periodo va a ser pi medios, porque va a ser 2pi partido 4. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que hace este valor de b a la función seno y a la función coseno? ¿Qué le hace a la gráfica? Si el b aumenta, lo que está haciendo la gráfica es comprimirla como si fuera un resorte. ¿Sí? Está apretando el resorte. Pero si el b se acerca a 0, lo que está haciendo es aumentando el periodo. ¿Sí? Está descomprimiendo el resorte. ¿Sí? Sí. Entonces, eso es lo que hace el parámetro b. Volvamos entonces ahora al apunte. Observación nos dice. Entonces, las funciones sinusoidales a por seno de bx y g de x a por coseno de bx son sinusoidales de amplitud a y periodo 2pi partido b. Bueno, ya vimos cómo se comportaba el periodo en función de este parámetro b que tenemos acá. Vamos a ver qué ocurre con la amplitud. Entonces, ya voy a eliminar esta función y voy a crear un deslizador. Ya tengo un deslizador para el parámetro b. Ahora voy a crear un deslizador para el parámetro a. Le voy a llamar a, que me va a representar a la amplitud. Entonces le vamos a poner aquí ya hasta el 10 para darle color. Y vamos a graficar la siguiente función. A por el seno de b por x. ¿Y aquí por qué? Ah, ya sé por qué. Vamos a graficar la función A
por el seno A por el seno de, ahí sí, de B por X. Ya, entonces, vamos a dejar la función seno original. Eso es cuando el A vale 1 y el B vale 1. Esta es la función seno de toda la vida. ¿Qué pasa qué pasaba si yo aumentaba el parámetro B? Lo que hacía la función era comprimirla, ¿cierto? Disminuía el periodo de mi función. ¿Qué pasa si yo ahora varío el parámetro A? Que es ¿qué es lo que está pasando con mi función? Estoy aumentando y disminuyendo la amplitud. Si aumenta el A, lo que está ocurriendo es que la distancia que hay desde la cumbre al valle es mucho mayor, ¿cierto? Y si esto lo acerco a cero, lo que está haciendo esto es disminuir la amplitud de mi función. Entonces, ¿qué es lo que hacía el parámetro A? Modifica la amplitud, ¿sí? Y la amplitud es justamente A. Por ejemplo, si el A vale 4, la amplitud de esta función sinusoidal, ¿cuánto va a ser? 4. ¿Sí? Porque desde la distancia que hay desde la cumbre al valle son 8 unidades, dividido en 2 me va a dar 4. ¿Y qué es lo que hace este B? Bueno, no modifica la amplitud, ¿cierto? Pero sí modifica el periodo. Comprime el resorte. Y esto lo que hace, me agranda el resorte. Tengo un resorte más grande, pero que está igual de estirado. Este lo que hace, me aprieta y relaja el resorte. Ya, suficiente de juego con esto. Vamos a seguir estudiando entonces las propiedades de las sinusoidales. Ahora viene otra definición. La frecuencia de una sinusoidal es 2pi partido el periodo. Entonces, ¿cuál es la frecuencia de la función seno? ¿Sí? El seno tiene periodo 2pi. Entonces, la frecuencia de esa función va a ser 2pi partido pi, frecuencia 1. ¿Sí? Ya. Aquí, observación. La sinusoidal seno de x más c traslada la función seno de x c unidades hacia la izquierda. Y eso es cuando el c es mayor que 0. Y si es menor que 0, la traslada c unidades, valor absoluto de c unidades, hacia la derecha. Vamos a verlo esto gráficamente. Ya, voy a borrar esta función y ahora voy a agregar un tercer parámetro. Ya, voy ahora a crear un deslizador para el c, que es el desplazamiento de la frecuencia que se llama. Y voy a crear esta nueva función seno de A por el seno de B por X más C. A. Es C mayúscula. Ahí sí. Ya, entonces voy a dejar la función seno de toda la vida. Esa es la que tiene amplitud 1. 1. Tiene periodo 2pi. Lo voy a dejar con el B igual a 1 también. Y el C igual a 1. Aquí tengo la función seno de toda... No, esta vale... Aquí tengo la función seno de toda la vida. 1 por seno de 1x, seno de x. ¿Qué pasa si yo ahora modifico el valor c? Bueno, si yo a la seno de x dentro le sumo c, por ejemplo, si le sumo 1, lo que voy a hacer es trasladar la seno original. Esta es la seno original. Si yo le sumo 1, la voy a trasladar una unidad hacia la izquierda. ¿Se fijan que ahí se está trasladando hacia la izquierda? ¿Qué pasa si yo ahora le quito? La estoy trasladando hacia la derecha. Entonces, este valor que yo tengo acá, que está dentro del seno, lo que va a hacer con la función es trasladarla a la derecha o hacia la izquierda.
Si C es positivo, la va a trasladar hacia la izquierda. Si C es negativo, la va a trasladar hacia la derecha. ¿Cuántas unidades? Tantas como me indica el valor absoluto de C. Entonces, fíjese, ahora tengo más parámetros con los que jugar. Puedo jugar con la amplitud, y eso lo hago modificando el valor que está fuera del seno. O puedo jugar con el periodo, y ahora también puedo jugar con el desplazamiento horizontal. Interesante. Sigamos. Esto es lo que se llama la diferencia de fase de la sinusoidal, ¿sí? Entonces, una definición es que en la función seno de x más c, la diferencia de fase es el número menos c. Lo mismo para coseno de x más c. En esta función que yo les mostré en el GeoGebra, a por seno, amplitud por seno de b por x más c, o a por coseno de bx más c, el periodo, la amplitud es el valor absoluto de A, el periodo es 2pi partido B y la diferencia de fase es menos C partido en B. Entonces, vamos acá. Vamos a usar este resumen para calcular todo lo que nos piden acá. Entonces, fíjense lo que tenemos acá. Ya, vamos a hacer el ejercicio 2, ¿sí? Que es el que se ve más común. Nos están pidiendo calcular la amplitud, el periodo, la diferencia de fase de estas dos funciones y luego graficarla. Entonces, vamos a hacerlo para i igual a menos coseno de pi medios x más pi sextos. ¿Cómo lo vamos a hacer? La idea es identificar cuál es la función trigonométrica principal. Por ejemplo, en el ejercicio 1, la función trigonométrica principal es el seno, y en el ejercicio 2, la función trigonométrica principal es el coseno. Entonces, la idea es identificar los parámetros a, b y c. Entonces, como lo vamos a hacer con el coseno, vamos a identificar a, b y c. Luego va a cobrar relevancia si es el seno o el coseno, y ahí les voy a explicar por qué. Entonces, ¿cuál es el valor de a? Si i es a por coseno de bx más c, entonces en este caso el a tiene que ser menos 1, ¿sí? Porque es el valor que multiplica el coseno. Entonces, en este caso, a vale menos 1. El b es pi medio, ¿cierto? Es el valor que multiplica a x. B entonces sería igual a pi medios. Y c es este valor libre que queda dentro del coseno, ¿sí? O sea, en este caso es pi sexto. Entonces, vamos a calcular la amplitud. La amplitud de esta función, ¿cuánto sería? Es el valor absoluto de a. Por lo tanto, la amplitud es el valor absoluto de menos 1. Valor absoluto de menos 1 es 1. Por lo tanto, en nuestra gráfica, nuestra amplitud tiene que ser 1. Ahora, ¿cuál es el periodo de dicha función? El periodo siempre es 2pi partido el valor absoluto de b. En este caso, b vale pi medios. Entonces, el periodo va a ser igual a p, igual a 2pi partido el valor absoluto de pi medios. Es decir, 2pi partido en pi medios. Esto se simplifican los pi y me queda que el periodo es 2 dividido en medio, que es 4. ¿Sí? Entonces también tengo el periodo de mi función. Eso significa que cada 4 unidades mi gráfica se va a ir repitiendo. Y la diferencia de fase, que algunos le llaman diferencia de fase phi, es menos c partido b. En este caso el c vale pi sextos, por lo tanto mi diferencia de fase va a ser menos pi sextos dividido en el valor b. El valor b era pi medios, entonces va a ser menos pi sextos dividido en pi medios. ¿Cuánto es menos pi sextos dividido en pi medios? Es menos un tercio.
Ahí ustedes verifican. Entonces, mi sinusoide tiene amplitud 1, tiene periodo 4 y tiene diferencia de fase 1/3. Entonces, la idea es que esto lo dibujáramos con lápiz y papel, pero si tenemos un programa como GeoGebra, sería absurdo hacerlo con lápiz y papel. Entonces lo vamos a hacer en GeoGebra. Pero vamos a seguir los mismos pasos que si tuviéramos que dibujarlo en papel. Vamos al GeoGebra. Ya, oh, qué bueno que no se me borró esto. Ya, vamos a dejar en blanco el GeoGebra. Solo voy a mantener los deslizadores. Ya. Entonces, ¿qué valores yo había identificado? Había identificado el A, que era -1. Acá lo voy a dejar en -1. Luego había identificado el B, que era pi medios. Y acá voy a ponerle máximo 10 al B. Y luego lo voy a dejar en pi medios. Borrar. El B es pi medios. Bueno, pi medios aproximadamente 1,7 y algo. Lo voy a dejar por acá. ¿Sí? Ya. El C había identificado que valía pi sextos. Entonces, pi sextos es, lo voy a escribir acá mejor. ¿Cuánto es pi sextos? Pi sextos es aproximadamente 0,52. Voy a dejar acá en 0,5. Es un aproximado nomás. Ya. Entonces, tenemos que dibujar la siguiente función. La voy a anotar por acá. Tenemos que dibujar la función menos coseno de pi medios x más pi sextos. Perfecto. Esta es nuestra función que yo quiero graficar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer si solo tenemos lápiz y papel? Lo primero que vamos a hacer es identificar la función principal. En este caso, la función principal, esto me está molestando un poquito acá. La función principal es la función coseno. Por lo tanto, voy a partir dibujando la gráfica de la función coseno de x, que es esa de ahí, la que está en verde. Bien. Ahora, lo que le voy a hacer a esta función, la idea es ir paso a paso transformándola en esta función de acá. Entonces, voy a ir primero a el valor que acompaña a la x. ¿Sí? Fíjense, ¿qué era lo que le hacía el valor b a mi función coseno? Cuando yo aumentaba el valor de b, lo que hacía era disminuir el periodo de mi función. Y si yo disminuía y acercaba a 0 el b, aumentaba el periodo de mi función. Yo ya sé que el periodo de mi función es 4. ¿Sí? Por lo tanto, lo que voy a hacer, esta función coseno, que es la original, esta función coseno tiene periodo 2pi. Eso quiere decir que su gráfica, cada 2pi, vuelve a repetirse. ¿Sí? Aquí tengo, si parto acá, recorro 2pi y llego acá. Recorro 2pi y llego acá. ¿Sí? Es decir, mi gráfica cada 2pi se está repitiendo. Pero si ahora yo tuviera el coseno de pi medios por x, va a ser la misma gráfica del coseno, pero en vez de repetirse cada 2pi, se va a repetir cada 4 unidades. Entonces lo que voy a tener es esto. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a ver que se repite efectivamente cada 4 unidades. Vamos a cambiar de nuevo la escala de los ejes.
esta gráfica, vamos a eje X y en distancia vamos a ponerle 1. Fíjense, mi función ahora, que es la coseno de pi medios por X, se repite cada 4 unidades. ¿Por qué? Porque si yo recorro hasta acá, voy a haber completado un periodo, ¿sí? 4. Si vuelvo hasta acá, voy a volver de nuevo a repetir la gráfica, 4 más, ¿sí? Entonces, cada 4 unidades ahora se está repitiendo mi función. Ya, ahora que ya tengo la función con el periodo correspondiente, lo que voy a hacer es agregarle este pi sextos que yo tengo acá, que es el ángulo de fase. Entonces, ¿cuál habíamos dicho que era el ángulo de fase? O la diferencia de fase. Es el valor menos c dividido en b. En este caso, el ángulo de fase para mi sinusoidal, con estos parámetros, es 1/3. Entonces, en la función original, que era esta, el ángulo de fase era 0. Es decir, mi función estaba trasladada en 0 unidades. Pero ahora se tiene que trasladar en 1/3. Y esto es lo que va a ocurrir. Vamos a graficar entonces ahora la función coseno de pi medios por partido de x, o sea, pi medios por x, perdón, más pi sextos. Y fíjense lo que va a ocurrir. Se traslada 1/3 hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Por qué se traslada hacia la izquierda? Porque este valor es positivo. Entonces recuerden que cuando este valor era positivo, se trasladaba hacia la izquierda. Entonces, ¿cómo es la función roja respecto al azul? Se traslada 1/3 hacia la izquierda. ¿Sí? Y ahora, finalmente, ¿qué es lo único que nos falta? La amplitud. Entonces, ya vamos en coseno de pi medios x más pi sexto. Ahora nos falta multiplicar por la amplitud. Entonces, ahora vamos a graficar la función menos coseno de pi medios por x más pi partido 6. Y vamos a obtener la función que estábamos buscando, ¿sí? Que es justamente esa de ahí. La amplitud es menos 1. Perdón, la amplitud es 1. ¿Y qué era lo que hacía cuando yo multiplicaba por un negativo la función? Su gráfica se invertía. Entonces, la última que yo había dibujado era la azul. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos funciones? Es que cuando esta está positiva, la otra está negativa, ¿sí? Porque menos es la inversa aditiva. Entonces, se reflejan respecto al eje X. Entonces, la función que yo quería graficar es esta de acá, ¿sí? Voy a borrar ahora todos los dibujos y esta es la función con la que me voy a quedar finalmente. Un resumen de todo lo que hicimos. Ahora voy a usar los deslizadores. Voy a dejar los deslizadores en... El A lo voy a dejar en 1 porque partíamos con 1. No puedo dejarlo en 1. Ya, no importa. El B lo voy a dejar en 1 también, porque el X está multiplicado por 1. Y el C lo voy a dejar en 0. Ya, entonces, ¿qué pasa si yo ahora grafico la función A por el coseno de bx más c? A por coseno de b por x más c, ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a tener esta función de acá, ¿sí? Que era la seno original. ¿Qué pasa ahora si yo cambiaba el b y lo ponía en pi medios? Si yo el b lo dejo en pi medios, obtenía más o menos esta función de acá. Pi medios era más o menos eso. 1.6. Ya. ¿Qué pasaba si yo ahora al C le sumaba pi sextos adentro?
Si a esto le sumaba pi sexto, bueno, vamos a dejar el c en pi sexto, que es más o menos pi sexto, 3,14, a ver, lo voy a escribir acá. Pi sextos es 0,52, entonces el c lo voy a dejar en 0,52, ya, ahí. Y que era lo único que me faltaba. El a darle el valor de -1, porque en este caso yo había identificado que el a valía -1, y fíjense, obtuve casi la misma función. ¿En qué difieren? En estos valores de acá, que no son exactamente los mismos, pero si hubieran sido los mismos, mi función sería exactamente la misma. ¿Sí? Y ahí. ¿Sí? Entonces, esa es la idea. Yo parto con el coseno y voy modificando los valores de a uno para llegar finalmente a mi gráfico. O bien, puedo identificar todos los valores, periodo, diferencia de fase y amplitud, y graficarla de una sola vez. Ya, vamos a ir ya terminando. Antes de terminar, me gustaría revisar el teorema del seno. Entonces, el teorema del seno nos dice, considera un triángulo ABC, como este que sale en la figura, cuyos vértices son A, B y C, el ángulo, bueno, el lado opuesto al vértice A le vamos a llamar A, al lado opuesto al vértice B le vamos a llamar B, esto sería A, esto sería B, y este, el lado opuesto al vértice C le vamos a llamar C minúscula, y al ángulo opuesto al lado A le vamos a llamar alfa, al ángulo opuesto al lado B le vamos a llamar beta, y al ángulo opuesto al lado C le vamos a llamar gamma. Entonces, ¿qué es lo que me dice el teorema del seno? Dice que el seno del ángulo alfa, o sea, el seno de este ángulo, es dividido en A, es igual al seno del ángulo beta dividido en B, y eso es igual al seno del ángulo gamma partido en C. Entonces, ¿qué es lo que me dice el teorema del seno? Que el cociente entre el seno del ángulo y el lado opuesto es proporcional al cociente entre el otro ángulo y su lado opuesto. ¿Sí? O sea, la razón existente entre el seno del ángulo y el lado opuesto es constante. Eso es lo que dice el teorema del seno. Y aquí está la demostración que ustedes pueden revisar, pero lo importante es esto de acá. Si hay un teorema para el seno, también hay un teorema para el coseno. Y el teorema del coseno dice lo siguiente. Bueno, si tengo el mismo triángulo, entonces el teorema del coseno dice que se satisface lo siguiente. El lado c al cuadrado es a cuadrado más b cuadrado menos 2ab coseno de gamma. B cuadrado es a cuadrado más c cuadrado menos 2ac coseno de beta, y a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2bc coseno de alfa. Entonces, ¿qué me dice? Un lado al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado menos 2 veces el producto de los otros lados por el coseno del ángulo opuesto al lado que yo estoy buscando. ¿Sí? Y aquí también está la demostración. Esto me va a ayudar a resolver algunos problemas de planteo. ¿Sí? Problemas de planteo que involucran triángulos y razones trigonométricas. ¿Sí? Ahí quedan planteados, los vamos a resolver en la próxima clase, pero ustedes los pueden revisar siempre antes. Bien, jóvenes, esta ha sido la clase de hoy. Espero que le haya ayudado en su estudio este video. Recuerden que quedo atento a sus dudas siempre y nos vemos en la próxima clase. Que tengan una buena semana. Adiós.